1 y 2. Bien, y le damos lectura como es la costumbre, como ya decíamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Marcos capítulo 13 dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Le hace una pregunta y añade en la respuesta: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, amados hermanos, estamos hablando sobre el libro de Marcos, un libro especial, ¿cierto?, escrito para los romanos, como se enseña, ¿verdad? Donde muestra a Dios su capacidad de sanar, restaurar, de hechos extraordinarios, de mostrar su gloria, su poder, la bendición, porque los romanos no querían filosofía, no querían religión, querían hechos, obras, actos. Y por eso Dios, el Dios escribe a través de la pluma de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, este libro maravilloso, que es el primer libro, el primer evangelio escrito. Es un evangelio extraordinario, es la base también del libro de Mateo, porque Mateo copia del lenguaje Q del libro de Romanos y escribe también ese evangelio. Bien, y en esta oportunidad Jesús le dice, saliendo del templo, Jesús estaba haciendo sus actividades en el templo, y saliendo del templo uno de sus discípulos le dice: mira, qué piedras y qué edificios. O sea, las piedras eran extraordinariamente hermosas. El último templo que se levantó, del que estábamos hablando, fue el levantado por el rey Herodes. Hizo del templo de Jerusalén una maravilla del mundo del tiempo de Jesús. Herodes asesinó a miles de judíos. Fue un gobernador cruel, pero dentro de esa crueldad él levantó y restauró el templo de Salomón y lo transformó en una maravilla del mundo del tiempo de Jesús. Pero quiero decirles que saliendo Jesús, su discípulo miró seguramente la grandeza, la majestad, la arquitectónica, la belleza, y dice: mira qué piedras. Era como algo extraordinario. Y la Biblia señala a Dios con uno de sus atributos, que es el Ayer Shaddai. El Ayer Shaddai, el Todopoderoso. Y Shaddai significa montaña en la lengua hebrea. El Shaddai significa el Dios montaña, poderoso, inquebrantable, eterno. Y aquí el discípulo hace notar a su maestro la belleza, la hermosura del templo de Salomón. Pero quiero decirles algo: el día que Nabucodonosor tomó Jerusalén, destruyó el templo de Dios y se llevó todas las cosas valiosas, la menorá, los escudos de oro, las espadas de oro, los utensilios del lugar santo y el santísimo, y nunca más se volvió a reconstruir algo
con tanto esplendor. Y nunca más Dios volvió a estar representado en ese templo. Nunca más. Porque Dios no puede levantarse sobre las ruinas de la destrucción. Porque Él mismo llama a Nabucodonosor, su siervo. Y nosotros hoy día observamos en Chile, por ejemplo, el Costanera Center, el edificio más grande de nuestro país en Chile, que es una belleza arquitectónica, es enorme y muestra también la grandeza de don Jorge Polman, un luterano cristiano de la línea alemana. Él levantó un edificio extraordinario, precioso, igual que lo hizo Herodes, que era un edificio fantástico. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Y Jesús le añade y le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Santo es el Señor. Cuando Jesús murió, cuando exhaló su último aliento y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese instante el velo del templo se rasgó, eliminando la separación entre el lugar santo y el santísimo, porque el sumo sacerdote, el gran sacerdote de Dios Jesucristo, había muerto y Él ofició como sacerdote, ofició como cordero y ofició como rey en el tabernáculo no hecho de manos de hombre. Jesús, cuando murió, no fue al templo de Salomón a ofrecer su sacrificio a Dios, sino que el libro de Hebreos señala específicamente que Él entró en el tabernáculo celestial, en el tabernáculo no hecho de manos de hombre, sino en el tabernáculo ese extraordinario que está al lado del trono de Dios. Porque Dios, cuando mandó a Moisés a construir el tabernáculo, porque Él quería habitar en medio de Israel, Él quería que todas las tribus vieran que allí en el Santo Santísimo estaba la presencia, estaba la gloria, estaba el poder, estaba el Padre, el gobernador de Israel, que ellos no estaban huérfanos, que sí fueron esclavos, pero ahora estaban libres, porque Dios había hecho alianza con ellos en el Sinaí, y Dios le dijo: ustedes serán mi pueblo, una nación santa, y yo seré a ustedes su Dios. Nunca, jamás los dejaré. Entonces Jesús entró con su propia sangre al Santo Santísimo Celestial, y este templo en el cual Él fue golpeado, ustedes conocen que Él echó a todos los mercaderes, echó a todos los que vendían, los que hacían trueques, los que intercambiaban. En el tiempo de Jesús, los judíos habían hecho en el templo su propia moneda. Eran realmente sinvergüenza, eran ladrones, porque usted traía un cordero y le decía: esta mano tiene que comprarlo nuestro. Y hoy día en Chile un corderito se vende aproximadamente en 40,000 pesos, 50,000 pesos. Pero ellos lo vendían a 200,000 pesos. Todo en el templo del Dios de Israel se había pervertido. Por eso Jesús le dijo: habéis convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Y hoy en día vemos y hemos visto durante todos los tiempos personas que se hacen millonarios, que hacen de la religión, del cristianismo, su oficio mercantil, su oficio para generar riquezas, que no son profesionales, que no son hombres o mujeres que tengan sus títulos del cual ellos se pueden alimentar, sino que se nutren
y enseñan mentiras, falsos maestros que tienen tremendas catedrales, que pagan enormes cantidades de arriendo del dinero de los feligreses. Pero ahora Jesús nos dice algo. En aquel tiempo dice: toda, no quedará piedra sobre piedra. Lo dijo el Maestro. Y cuando Él murió, nos recuerda porque Él, su tabernáculo material, físico, humano, que era su cuerpo, que la economía de la salvación propiciaron para que María le ofreciera ese tabernáculo humano. Ese tabernáculo humano murió, pero Dios lo resucitó. Dios trajo vida como hizo con Adán. Adán era una estatua humana hecha del polvo de la tierra. No había vida en él, pero Dios desde la infinidad sopló en las narices de Adán. Y Adán fue un ser viviente. La vida vino a este mundo, a la raza humana, a través del soplo de Dios. Y Jesús también fue resucitado. Dios le dio el soplo que le había sido quitado por Adán, porque Adán pagó el precio de su pecado. Adán y Eva pagaron el precio de su pecado, y el precio de su pecado era muerte, y Adán y Eva murieron. Santo es el Señor. Y cuando Cristo en la cruz murió, Él pagó con su propia muerte el pecado de Adán, y el pecado de Eva, y el pecado de toda la raza humana. Su sacrificio tan perfecto, tan extraordinariamente grande y maravilloso, Jesús cubrió todo el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio el Espíritu Santo, le reveló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero de Dios nos viene a recordar hoy día, nos viene a recordar a todos. Yo no habito en casa hecha por manos de hombre. Yo no habito en casa hecha por manos de hombre. Yo habito en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Allí habito yo. Tú eres su templo. Tú eres su templo. Igual que Dios en el tiempo de Israel en el desierto puso su tabernáculo en medio de ellos, ahora Dios también ha puesto su tabernáculo en tu corazón. Tú eres su tabernáculo, tú eres su lugar santísimo, tú eres el arca del pacto. Allí está Dios en tu corazón, porque Él nos dice: sacaré tu corazón de piedra y te pondré un corazón de carne y habitaré en medio de ti. Y cuando la voz de Dios viene, cuando el poder de Dios a uno lo toca, el corazón se levanta y la mente se llena de las visiones, de las lenguas, de las profecías y el poder de Dios. Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y así fue. Tito, en el año 70, antes con su padre hizo una limpieza de los judíos, mató a miles de judíos, y en el año 70 el hijo del emperador que volvería a ser sería emperador, Tito, destruyó, hizo pedazos Jerusalén y rompió piedra sobre piedra. Rompió toda piedra. Tito destruyó la gloria, la majestad de Israel, porque el templo de Israel era el centro cultural, el centro económico, el centro social, el centro político y el centro religioso de la nación de Israel. Todo Israel funcionaba en torno al templo de Jerusalén. Y Jesús lo destruyó.
Y Tito fue la herramienta que usó Dios para destruir la majestad, la grandeza y el orgullo judío. Dios bendiga a todos sus hijos. En el libro, quiero decirles algo, que todo lo tiene Dios planeado. Nosotros no sabíamos que venía este tiempo, pero Dios sabía. Mire lo que dice Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 11. Quiero llamar la atención a los medios que estamos entregando la palabra, los medios virtuales que circunvalan toda la tierra. Toda la tierra está llena de comunicaciones y estamos así en un segundo en otro lugar del mundo, porque nos movemos a la velocidad de la luz en el espectro magnético. Toda la tierra está llena de señales porque Dios la creó así. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo: sea la luz, y electrificó el mundo. Electrificó el mundo, puso electricidad en todo el universo. Y Apocalipsis nos habla de las comunicaciones satelitales, nos habla de los tiempos de hoy día. Y dice así en el libro de Apocalipsis 11:13. En aquellos días hubo un gran terremoto. Perdón, vamos a leer un poquito antes. Y dice así: esto estoy hablando de los dos testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y estas son las señales que están escritas en la Biblia de las comunicaciones que tenemos actual. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Perdón, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está diciendo el lugar donde estos testigos morirían. Pero mire lo que dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, todo el mundo, las tribus, pueblos, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Mire, todas las naciones, todas las tribus, los pueblos y las lenguas verían un evento que sucederá en Jerusalén a través de ¿qué? De las comunicaciones satelitales, las comunicaciones a través del espectro electromagnético. Dios ya sabía de este tiempo, Dios conocía de este tiempo. Por eso Jesús nos viene a recordar hoy día: cuando yo estuve en la tierra, dije que este templo sería destruido. Y hasta el día de hoy, con todo el poder económico que tiene el pueblo hebreo, aún no puede levantar nuevamente ese templo. Pero Jesús nos dijo que levantemos nuestro templo. Yo habitaré en tu corazón. Será ese templo destruido. Tú eres el templo de Dios. Tú eres por quien Jesús pagó. La Biblia dice en Isaías 53: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortada de los vivientes. Despreciado fue Jesús por ti. Despreciado. La sociedad despreció a Jesús, porque Jesús no era popular, porque Jesús no vendía el evangelio, porque Jesús no se hizo rico predicando el evangelio. Jesús fue consecuente en su palabra, en su vida y en sus hechos. Varón
de dolor. Cómo sufrió su santidad quebrantada por todo el pecado de la humanidad, por todos los demonios, por todo lo que querían destruir. Experimentado en quebranto. Él sí sabe de quebranto. Él sabe de dolor. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos, cada uno se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es el Cordero de Dios que quitó mi pecado y quitó su pecado. Es el Cordero de Dios que hoy nuevamente este mensaje se hace carne hoy día para decirnos: Daniel, Juan, María, quiero habitar en tu corazón. Quiero que me abras tu corazón. Quiero que lo laves, lo limpies y me lo abras, porque yo soy tu Dios. ¿Saben? Dios siempre cumple. Dios siempre cumple sus promesas. Y si Él te ha hecho promesas, Él te ha profetizado: mira, te llevaré a tal lugar para que hagas conforme mi espíritu te enseñe. Dios cumplirá, porque el Dios al que yo sirvo siempre cumple. Y aquí Él dijo: este templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Levantemos nuestro templo hacia el Señor. Levantemos nuestro templo, el tabernáculo humano, para que el Señor pueda habitar aquí, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que haya victoria sobre el pecado. ¿Sabe? Usted y yo solo no podemos vencer a este mundo. Con Cristo podemos vencer toda tentación, toda maldad, todo pecado. Dios nos puede dar victoria a través de su Espíritu Santo para ser testigos de Él, para ser testigos de Dios. Dios te ama. Amén. Y quiere que hoy día levantes tu templo hacia el Señor y le diga: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, la pongo bajo tus plantas, haz con ella como tú desees, como tú quieras. Bendice. Si alguien en esta noche quiere volverse al Señor, puede hacer con nosotros esta simple oración: Dios de Israel, creo que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo y nació de María, predicó su santo evangelio, a los 33 años fue crucificado y muerto bajo la gobernatura de Poncio Pilato, murió y resucitó al tercer día y subió a los cielos, y hoy está a la diestra de Dios Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y te pido que mis pecados que tú lavaste en la cruz del Calvario sean borrados, lavados para siempre, y tomen mi vida, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi futuro en tus manos, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Bien, dicho esto, queremos saludarles porque la palabra del Señor es viva y eficaz, es extraordinaria. Así que mi esposa va a continuar